Mi nombre es Daniel Caruso y yo fui el jefe de proyecto de esta misión SACD Aquarius, que es un satélite que, a diferencia de ARSAT-1, tiene como misión la observación de la Tierra. Es un satélite de aplicación también, tiene los mismos requerimientos o similares a los requerimientos de calidad del cual Hugo les comentaba y de seguridad. Y la finalidad es, su aplicación es proveer información sobre observación de la Tierra. La misión fundamentalmente era observación de la Tierra a través, no sé si esto no funciona más. Sí. Bueno, veamos primero el entorno de esta misión. La CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, este fue el cuarto satélite que se desarrolló y se lanzó. Es decir, hubo tres misiones anteriores. Nosotros empezamos llamándola SAC-B a la primera. Después hubo una misión estrictamente, o sea, la primera misión, un satélite de alrededor de 180 kilos, también en cooperación con la NASA y con el mismo esquema de distribución de roles y responsabilidades entre la NASA y nosotros, en Argentina, en la CONAE. Luego se lanzó un satélite llamado SAC-A, que fue un satélite con misión tecnológica, fue un satélite de alrededor de 60 y pico de kilos, 65 kilos, me recuerdo. El SAC-B fue lanzado a través con un lanzador que es tipo, era un misil recuperado, se llama Pegasus y se lanza desde un avión. O sea, se lo deje caer del avión y levanta, o sea, sale, despega, digamos, desde el avión, es un drop. El SAC-A, este de 65 kilos, fue lanzado desde el Space Shuttle, desde el transbordador espacial. Llevó un tacho, que el tacho abría la puerta y a través de un sistema de resortes que se liberaban, lo expulsó y lo dejó en una órbita baja, de alrededor de 300 y pico de kilómetros de altura, que le brindó 9 meses de vida útil. Estuvo operando durante aproximadamente 9 meses. Eso fue en el año 98. En el año 2000 lanzamos el SAC-C, que también fue una misión en cooperación con la NASA con los mismos roles. El SAC-C es un satélite de 475 kilos, también dedicado a la observación de la Tierra y que todavía está operando, digamos. Está rengo, viejo, tuerto, pero sigue operando en este momento. Tenía una vida útil planeada de 4 años y lleva 13 en órbita. Y finalmente el SAC-D, que es esta misión de la cual le vamos a hablar rápidamente un poco yo, como jefe de proyecto, o ex jefe de proyecto, y Sandra, la doctora Torrucio, que es la investigadora principal de la misión, que lo que les va a comentar es sobre los objetivos perseguidos de observación y los resultados que estamos teniendo hasta este momento. La misión de cooperación internacional, dos principales socios, CONAE y la NASA, donde la distribución de responsabilidades entre CONAE y NASA es esto. Es que CONAE tenía la intención de poner en órbita un instrumento que se llama Aquarius, un instrumento para observar salinidad superficial del mar, sacar mapas semanales y mensuales de todos los océanos. O sea, aportó ese instrumento, diseño, ingeniería, digamos, financiamiento de ese instrumento, y también financió el lanzamiento del satélite. Mientras que por nuestro lado, teníamos que aportar la plataforma de servicios, o sea, todos los subsistemas que estaba comentando antes Hugo, todos los subsistemas que le proveían servicios a ese instrumento, y además podíamos colocar instrumentos que nos interesaran a nosotros. De esos instrumentos nosotros los llamamos instrumentos que lo denominamos SAC-D. Y además, CONAE se responsabilizó de la operación de la misión por toda la vida útil de la misión. La vida útil esperada, o sea, la de diseño, es de 5 años. Pensamos que vamos a tener una mayor duración del satélite en órbita. Llevamos 2, ahora dentro de 5 días se cumple el segundo año. Es decir, el satélite se opera, se controla
y la distribución de todos los datos se realiza desde Córdoba, desde Falda del Carmen, que es donde tenemos la estación de tierra y el centro de control. Acá. Al satélite en esta misión lo llamamos observatorio. Observatorio porque se componía de un conjunto de instrumentos bastante amplio y con diferente finalidad. En total fueron, o sea, están embarcados a bordo del SACD 8 instrumentos. Un instrumento que es el Aquarius, digamos, de NASA, como les comentaba recién. 2 instrumentos que a través de la cooperación bilateral entre el Centro Espacial, entre, digamos, la Agencia Espacial Francesa y la CONAE, y entre la Agencia Espacial Italiana y la CONAE, pusimos también 2 instrumentos, uno que se llama Carmen 1 y otro el Rosa. Y después 5 instrumentos argentinos, directamente desarrollados por la CONAE, a través de convenios y acuerdos con distintas organizaciones. El peso total del satélite fue de 1.350 kilos con combustible. Ahí pueden ver más o menos cómo se distribuyó ese peso entre, digamos, la plataforma de servicio y los distintos instrumentos. Y el consumo promedio promedio orbital es de 1100 watts. Paneles solares tenemos como para generar alrededor del doble de eso. Como para validar un poco lo que comentaba Hugo respecto de los márgenes de diseño. Los instrumentos extranjeros, nuevamente, como el Aquarius, y 2 instrumentos, el Carmen 1 y el francés, y el Rosa, que es un instrumento italiano. El francés es, bueno, Sandra les va a comentar más después, dejémosla a ella que explique cuáles son los objetivos y los resultados de estos. Y de los instrumentos argentinos, lo que sí quisiera remarcar que todos estos instrumentos se diseñaron y construyeron en distintas organizaciones y a través de distintos mecanismos. Uno de esos instrumentos fue provisto por INVAP, que es la HSC, es una cámara pancromática de alta sensibilidad. Pero los otros instrumentos fueron desarrollados a través de convenios con la Universidad Nacional de La Plata, con el Instituto de Radioastronomía, el CIOP también de La Plata, el GEMA, que es un departamento de la Universidad de La Plata, y además, por ejemplo, la Agencia Espacial Canadiense, en el caso de la NIRS, que es una cámara térmica, una cámara con infrarrojo térmico, con 3 bandas, la Agencia Espacial Canadiense, por un acuerdo, querían volar unos sensores, unos microvolómetros, y ellos proporcionaron gratis esos microvolómetros que nosotros, con los cuales implementamos el detector de esa cámara. El segmento terrestre, para darles una idea, o sea, lo que es el control del satélite, el centro de control está en Córdoba, la estación principal está también en Córdoba, las comunicaciones con el satélite se realizan en 2 bandas de frecuencia, en 2 GHz, alrededor de 2 GHz, como para telecomandarlo y para obtener la telemetría de ingeniería, de estado, que es digamos, la banda específicamente dedicada a ese propósito. Y también tenemos comunicaciones en banda X que son descendentes, que es para la bajada de los datos a mayor velocidad, los datos generados por los instrumentos, por lo que sería la carga útil del satélite. Pero además de esa estación de Córdoba, debido al convenio con NASA, tuvimos soporte y tenemos soporte de otras 4 estaciones que provee NASA, que son estaciones que 3 de ellas están casi en los polos. Entonces, una estación polar para un satélite que tiene una órbita casi polar, provee mucha mayor visibilidad radioeléctrica, o sea, provee una visibilidad radioeléctrica casi continua durante todas las órbitas. No continua, pero sí 15-20 minutos por órbita.
tenemos eso como soporte que lo usamos al comienzo de la misión por seguridad, las órbitas tempranas, y también a través de los convenios con Italia, los italianos contribuyen con una estación durante todo el tiempo de vida útil de la misión, que está localizada ahí en Matera para recepción en banda X, y con una estación en Malindi, que eso está en Kenia, alrededor del Ecuador, para aumentar la capacidad de visibilidad radioeléctrica en lo que hace a estado de salud del satélite y a control del satélite. Yo acá incluí algunas características de tipo ingenieriles, digamos. La estructura del satélite es de aluminio. Hay algunos elementos que son fibra de carbono. El sustrato de paneles solares son de fibra de carbono. Y hay algunos elementos que son de titanio. De la aviónica, o sea, de la electrónica, básicamente CMOS más híbridos, alta confiabilidad, que significa grado, digamos, todo lo que se consideró unidades funcionales vitales, se implementó con un nivel de calidad de partes que, digamos, que son más caras, lleva mayor tiempo, tienen mayor plazo de entrega, pero tienen mayor calidad, digamos, tienen mejor calidad. La alta confiabilidad está por ese lado. Además del tema de la alta confiabilidad, también se implementaron en esas unidades funcionales, se utilizaron componentes con endurecimiento de la radiación, es decir, componentes que soporten no solo la radiación acumulada, sino que también tengan un menor rate de falla frente a eventos simples, a partículas altamente cargadas. Y las unidades funcionales principales del satélite todas están redundadas, no los instrumentos, pero sí siempre hay un camino alternativo como para ejecutar una función. Por ejemplo, telecomandar, recibir telemetría, control de la orientación, distribución de energía, distribución de potencia, actuación de una tobera para cambiar la órbita. Los paneles solares, se compraron las celdas de arsenuro de galio, no se fabrican celdas aquí de arsenuro de galio que son de alta eficiencia, estamos hablando del 20 y pico, 27, 28%, y se integraban aquí en la CONEA, van a ver una foto, y la batería que tiene a bordo el satélite, este satélite sí tiene eclipses, no durante todas las órbitas, pero por la hora local de la órbita está en una órbita polar, 6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea que imaginen que está el Sol allá. O sea, ustedes son el Sol y la órbita, la Tierra acá y el satélite gira, hace esta órbita. Entonces tiene eclipses solamente cuando el Sol digamos, está a 23 grados, más 23 o menos 23, en función porque no es exactamente polar. El control térmico que tiene es pasivo, a través del uso de pinturas y aislantes multicapas, y tiene una porción activa que se usa en calefactores, que son controlados por las computadoras, y además tenemos termostatos para en casos de emergencias, en caso de que una computadora que controla a un calefactor no pueda estar encendida porque hay una falla de energía, por ejemplo, o porque hay falta de suministro. La capacidad de control en órbita es un tanque con combustible, se usa hidracina, monometilhidracina, presurizada, se presuriza, más o menos la presión es 14-15 bar, el tanque tiene una membrana en el medio, digamos, por acá hay nitrógeno, se presuriza y con un sistema de válvulas y un sistema de cañería se actúan sobre distintas toberas. O sea, el satélite lleva 4 toberas, propulsores, 4 toberas de más o menos crean un impulso de 1 newton. Y con eso hacemos el control de órbita. O sea, el control de órbita es necesario no para hacer la maniobra que Hugo les explicaba de
de la órbita de transferencia, en el caso de un satélite geoestacionario, sino el control de órbita es necesario en satélites de órbita baja para corregir, por un lado, los errores del lanzador, después para mantener la órbita en la posición orbital que uno quiere, o sea, mantener la altura e inclinación del plano orbital y la altura, y después si uno lo tiene que hacer para provocar lo que se llama el deorbiting, o sea, el bajar, o sea, eliminar al satélite después de que termine la vida útil del mismo. Les cuento un poco del desarrollo. El desarrollo es en este proyecto, igualmente en el caso de los dos anteriores, SAC-B y SAC-C, nosotros diseñamos y fabricamos un modelo estructural, es decir, un satélite de aluminio, llamémosle, con todos simuladores de masa de cada equipo, o sea, cada equipo se construyó un dummy simulando centro de gravedad de ese equipo, momentos de inercia y peso. Se construyó una estructura idéntica a la que iba a volar y ese satélite de, digamos, mecánico, se lo ensayó en vibraciones y se lo ensayó bajo excitaciones acústicas. Aquí ustedes pueden ver para qué se hizo este satélite, o sea, ajustamos el modelo matemático estructural a través del resultado de esos ensayos. Se valida el ambiente mecánico que se espera para el modelo de vuelo y además se entrena a la gente y se entrena no solamente la gente, sino que se ensayan los dispositivos de izaje, de handling, o sea, de manejo del satélite que luego, antes de ser usado con el modelo de vuelo y para tratar de impedir, como mostraba Hugo, cuando se cayó ese satélite, que era porque no le habían puesto los bulones la noche anterior. O sacaron los bulones la noche anterior y al día siguiente rotaron la dolly y se cayó. Además, los dispositivos de izaje, todos estos dispositivos de manejo y el carro de integración del satélite también se ensayaron en etapas tempranas. Estoy poniendo allí más o menos las fechas, porque ahora después les voy a mostrar que el satélite fue lanzado, terminamos de armarlo en el 2010. Entonces, en fecha temprana fueron estas verificaciones. También la filosofía que usamos en este proyecto fue la misma filosofía que usamos en los proyectos anteriores y fue la construcción de un modelo de ingeniería. El modelo de ingeniería es un modelo funcional. Es decir, ¿para qué? Para realizar en ese modelo todos los ensayos funcionales y poder también hacer ensayos de lazo cerrado, es decir, probar la funcionalidad y todas las operaciones de recuperación frente a fallas, que en el modelo de vuelo, por una cuestión de seguridad y de tratar al hardware y el de vuelo como, digamos, con mucho cuidado, no lo hacemos, no quisimos hacerlo para evitar ese riesgo, y eso lo hacemos con el modelo de ingeniería. Además, ese modelo de ingeniería es el banco de ensayos, es el testbed para todas las operaciones de vuelo, del modelo de vuelo una vez orbitando. Ese modelo de ingeniería se trasladó está en el centro de control, y cuando el satélite se terminó de integrar y ensayar aquí en Argentina, se llevó el modelo de ingeniería a Córdoba para entrenar operadores y para que, digamos, familiarizarse con todo el hardware y software de lo que iba a volar un año después, digamos. En este campo, por ejemplo, en el caso de las misiones anteriores, SAC-C y SAC-B, también nosotros construimos un modelo físico térmico, pero los resultados que obtuvimos en los ensayos de vacío térmico de ese modelo térmico fueron bastante buenos, o sea, el modelo matemático térmico que teníamos era bueno, o sea, replicaba lo que pasaba en la realidad. Por lo tanto, en el SAC-D decidimos no usar recursos en la construcción de un modelo térmico, o sea, solamente contamos con el modelo matemático y algunos modelos físicos parciales que validaran algunas dudas.
cronograma. Esto está mostrando un poquito la secuencia. Digamos, en Bariloche, en INVAP, como decía Hugo recién, se integró el modelo de vuelo del satélite. Ese modelo de vuelo se alimentó de instrumentos que venían de distintas partes del mundo, o sea, como les decía antes, desde NASA, desde JPL, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, de NASA, que vino el Aquarius en el 2009, y después desde Francia, desde la Agencia Espacial Italiana, desde CONAE, desde la Agencia Espacial Canadiense y de otras instituciones, digamos, o sea, todos los instrumentos, en realidad todo lo que es, por ejemplo, Universidad de La Plata, el IAR, SIOP, todos esos instrumentos fueron diseñados, construidos allí y los llevamos todos a Falda del Carmen, a Córdoba, donde tenemos facilidades de ensayar en vacío térmico, ensayar en compatibilidad electromagnética y vibrar, pero a nivel equipo, a nivel instrumento, no a nivel satélite. Así que eso se llevaron a Córdoba y entonces desde Córdoba CONAE los llevó a Bariloche para ser integrados al satélite. El satélite se terminó de integrar en el 2010, en abril del 2010, en Bariloche. Se hicieron todas las pruebas funcionales y en junio del 2010 se trasladó desde Bariloche a Brasil. Se hicieron los ensayos en Brasil, en el laboratorio de integración y ensayos que tiene el INPE en Brasil, para en marzo del 2011 pudimos salir. O sea, esto desde junio del 2010 hasta marzo del 2011 estuvimos en Brasil haciendo ensayos de calificación ambiental a nivel satélite. Y llegamos a Vandenberg desde California, que es de donde fue el lanzamiento, en marzo del 2011 para finalmente, en mayo del 2011, terminamos de integrar, armar, probar y verificar que el satélite estaba todo de acuerdo a lo que nosotros esperábamos y se lo entregamos al cohete, al vehículo lanzador, para su integración con el lanzador. Por supuesto se lo entregamos. Pasó el rol a ellos, pero nosotros seguimos ese trabajo y finalmente se lanzó el 10 de junio del 2011. Un dato, por ejemplo, que tiene que ver con lo que decía Hugo anteriormente, es que la fecha de lanzamiento del SAC-D era el 9 de junio y no se lanzó porque el 8 de junio, era el 9 de junio a las 6 de la mañana. No se lanzó porque el 8 de junio a las 4 de la tarde descubrieron que el lanzador tenía cargado unas tablas de control, unas aletas del cohete durante la fase inicial del vuelo de un lanzamiento anterior. O sea, tenían tablas que eran y los descubrieron ahí, así que se postergó un día porque, bueno, hubo todo un revuelo, pero esas cosas están ahí, continuas. Paneles solares, como les decía antes, se compraron las celdas, los vidrios, pero CONAE financió desde hace bastante a un laboratorio que existe en este momento en la Comisión de Energía Atómica y se entrenó a gente de la Comisión de Energía Atómica durante el desarrollo ya del SAC-C. Y ellos la CONEA fue la que integró los paneles solares, lo verificaron y siguieron todo el proceso aún hasta las correcciones que se hicieron, los pequeños cracks que se fueron produciendo durante toda la campaña de ensayos y de movimientos del satélite y de paneles hasta Vandenberg. Lo que es plataforma de servicios, la empresa que contrató CONAE fue INVAP para el desarrollo de una gran parte de toda la electrónica, mecánica y térmica, pero hay varios de esos equipos de plataforma de servicios que fueron especificados. Salimos a licitación internacional, CONAE salió a licitación internacional y adquirimos. O sea que hay proveedores externos de varios de esos componentes. Por ejemplo, las ruedas de inercia, los sensores de actitud, o sea, el sensor estelar, giróscopos, batería,
transponders, transmisores, receptores. Bueno, ya vamos a ir rápido. Yo acá tengo una serie de... Me quedé sin tiempo, pero tengo una serie de slides que yo había puesto 4 para que tuvieran una idea de cómo fue el proceso de integración del satélite. Básicamente se empezó con un esqueleto al cual se le instaló inicialmente todo el sistema de propulsión, tanque que también fue adquirido, luego del sistema de propulsión el cableado, todo lo que fue cableado de eso. Luego de ese cableado se instalaron todos los equipos de la plataforma de servicios. Luego de hacer toda la instalación de cada uno de esos equipos, se integró y teníamos una plataforma de servicios sin instrumentos integrados. Se ensayó durante más o menos un mes esa plataforma de servicios para verificar y sacar todos los perros que había. No se le sacaron todos, pero por lo menos gran parte. Y luego se comenzó con la integración de los instrumentos, uno por vez. Y finalmente, una vez que todos los instrumentos estuvieron integrados, se integraron los paneles solares y se hizo una verificación de despliegue de los paneles solares, un ala por vez. Y finalmente, una serie de ensayos funcionales del observatorio integrado. Todo eso se hizo en Bariloche y luego nos fuimos a Brasil. Esta es una foto del satélite casi completo porque le faltan los paneles solares luego de la integración. Muy poco tiempo antes de salir para Brasil. De todas formas, así salió porque los paneles se transportaron independientemente, es decir, en su propio contenedor. Esto es para darles un pantallazo de que no todo lo que reluce es oro. Por ejemplo, esto fue la secuencia de ensayos planeada en Brasil y esta fue la secuencia de ensayos que hicimos en Brasil. Es función de los problemas que uno encuentra y de los problemas que tiene uno y que tiene la facilidad de ensayo y que tienen los distintos grupos que tienen que participar en la integración y en los ensayos de un programa que es tan multidisciplinario. 3 fotos, cámara anecoica en Brasil con el satélite con la antena de Aquarius desplegada, digamos ahí soportada por unas barras de tipo madera, plástico. Cámara de vacío térmico en Brasil, que es como una capilla. Y un ensayo que se hizo del despliegue de la antena de Aquarius, la antena del instrumento, que es una antena de 2,5 metros de diámetro, usando pirotécnico, fue la única vez que se hizo ese ensayo. El transporte de tanto desde Bariloche hasta Brasil como desde Brasil hasta California se hizo, lo financió la NASA y se usaron 2 aviones que no me acuerdo cuáles eran, pero es C-117, creo que son aviones de estos para llevar tropas de combate y grandes. Pero todo el satélite y todo el equipo de apoyo de tierra necesitó del vuelo de dos vuelos en cada tramo. Yo como quieran, yo puedo cortar acá y seguir o no. ¿Quieren conocer las anomalías que tuvimos o no? Como quieran ustedes. Yo no. Sí. Bueno, está. Entonces voy a pasar esto de las anomalías que tuvimos en Brasil y le pongo, o sea, les voy a poner por lo menos a nivel de lo que es qué está pasando. O sea, el SAC-D tiene 2 años en órbita. Todos los instrumentos, los 8 instrumentos se están desempeñando tal cual como salieron desde acá de tierra. Había ya un instrumento que habíamos detectado, que necesitaba un power cycling, o sea, un encendido y apagado cada cierto tiempo. Y decidimos tomar el riesgo y seguir adelante. Y ese instrumento está operando y cada 4 o 5 días tenemos que hacer eso, depende de la actividad. Hubo una de la cámara infrarroja, que sí tuvo, o sea, el desempeño que tuvieron los detectores de esa cámara, esos detectores que proporcionó la Agencia Espacial Canadiense, requirieron que en realidad en órbita, una recalibración en órbita, y esa es una tarea que continuamente se está ejerciendo, se está desempeñando. Todo lo que estamos hablando a nivel tendencias, es decir, cuánto se vienen degradando los equipos, panel solar, batería, los materiales, las pinturas, todo está dentro de lo esperado,
salvo detectamos un problema, una degradación, llamémosle, de los sensores estelares, y esa degradación de los sensores estelares provocó que digamos, se mitigó el efecto de esa degradación a través de artilugios, digamos, de cambios de parámetros de a bordo y de procedimientos operacionales. Y desde hace una semana y media, 2 semanas, aparentemente, por eso le puse aparentemente, porque no lleva demasiado tiempo en ese estado, pero están funcionando tal cual como se desempeñaban en el T0. Esto empezó a aparecer 1 año y pico después del lanzamiento. Todas las unidades, o sea, no hay ninguna falla catastrófica en ninguna unidad funcional. Detectamos problemas del software desarrollado acá en Argentina sobre el control de orientación, pero eso se mitigó en forma operacional, y se sigue manteniendo digamos, los requerimientos se cumplen. Del segmento de tierra funciona todo, por supuesto no siempre, se pierden datos, pero lo que se esperaba a lo largo de estos 2 años, la cantidad de datos que se han perdido hasta ahora es bastante menor de la que se especificó. Y finalmente nosotros al inicio de la misión definimos una serie de criterios de éxito para cada instrumento y para cada equipo, y esos criterios de éxito se vienen cumpliendo hasta ahora.